Buenas tardes. Os doy buenas tardes en nombre de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, que vamos a iniciar estos vídeos sobre un programa que tenemos que se llama Cómo editar un libro en papel o en digital a través de las nuevas plataformas. Este es un proyecto que íbamos a desarrollar presencialmente. Teníamos preparado ya un acto en el mes de abril, pero nos cogió la pandemia. Entonces, de momento vamos a hacer unos cuantos vídeos que vamos a colgar en YouTube y espero que tengamos suerte y en el mes de octubre podamos hacer un acto presencial y algún taller también después. Porque esto está enfocado, es una cosa muy práctica. Queremos aconsejar a muchos escritores que tienen ganas de publicar su obra en Amazon y a veces pues no tienen muy claro dónde están los problemas. Entonces, vamos a hablar de esto. Entonces, básicamente queremos contestar a tres preguntas. ¿Cómo publicar a partir de un Word o un texto que tenga alguien? ¿Cómo dar difusión a esto que se ha publicado? Y después, ¿cómo es el proceso de comercialización y cobro de las plataformas? Vamos a ver, ante todo me voy a presentar. Bueno, yo soy Ricardo Fernández, soy miembro de la Junta de la Asociación Colegial de Escritores y he organizado bastantes actos en la asociación relacionados con todo lo que es el libro digital, las nuevas tecnologías. Llevamos bastantes años en la asociación haciendo este tipo de libros. En la asociación agrupamos a unos 1000 escritores y nosotros nuestro interés es ayudar a nuestros miembros y difundir en general la cultura. Bueno, pero yo hasta ahora os he de confesar que era bastante teórico en este tema. Organizaba muchas charlas, pero teórico. Pero ahora, como aquello que se dice que no hay bien que por mal no venga, pues a consecuencia de la pandemia he tenido un poco más de tiempo y me he autopublicado 2 libros en Amazon sin ayuda de nadie. Y he resistido, he sobrevivido al intento. Bueno, uno es un libro de poesía y otro es un tratado métrico. Pero bueno, este no es el caso porque hoy no venimos a hablar de un neófito como yo, sino que hoy venimos a presentar a un escritor de amplia experiencia en estas plataformas. Hoy vamos a tener con nosotros a Cristian Perfumo. Voy a explicaros un poco quién es Cristian, que a bastante lo conoceréis. Cristian es un escritor de novelas de misterio y suspenses, que tenéis, ambientadas en la Patagonia. Entonces su primera novela se llamó El secreto sumergido, que lleva agotadas creo que 6 ediciones, no sé si le lleva alguna más ya o no, pero llevaba 6 ediciones agotadas. Luego en 2014 publicó Donde enterré a Fabián Orquera, que se convirtió en el 7º libro más vendido en España, en Amazon. Y luego, con el siguiente libro, El coleccionista de flechas, ganó el premio literario Amazon en el 2017. Y además creo que de ese libro había algún proyecto para hacer algún guión cinematográfico que no sé cómo está. En todo caso, quizá nos lo contará Cristian esto. Y luego, su siguiente obra, Rescate Gris, que esta la he leído, Rescate Gris, fue finalista del Premio Clarín del año 2018 en Argentina y ahora tiene otra reciente que se llama, publicada este año, que se llama Los ladrones de Entrevientos, que yo me lo acabo de descargar y espero poder leerlo la semana que viene. Bueno, Cristian es argentino, estuvo viviendo en Australia, pero ahora vive en Barcelona con nosotros. Bueno, sé que acaba de volver de Argentina no hace mucho, conseguí devolver. Él tiene, si lo queréis conocer más, él tiene una página web que se llama www.cristianperfumo.com, donde está todo. Pero bueno, vamos a empezar y que nos hable el autor de éxito, la persona que de verdad está vendiendo mucho en Amazon. Luego, algún otro día entrevistaremos a algún escritor que venda menos, o algún editor, pero vamos a escribir a lo que se puede considerar un bestseller. Buenas tardes, Cristian, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que estén viendo esto. Lo de autor de éxito siempre es como que un poco genera así un poquito de cosa rara, pero porque claro, uno siempre mira, o por lo menos yo siempre miro hacia arriba y digo, hay gente que está teniendo muchísimo más éxito que yo, ¿verdad? Eso siempre pasa y siempre va a pasar, evidentemente. Pero bueno, para no generar falsas expectativas y tampoco caer en la falsa modestia, me gustaría decir que básicamente me gano la vida escribiendo estos libros, esta ficción, o sea, novelas de misterio ambientadas en la Patagonia. Llevo ya 3 años ganándome la vida con esto. Y entonces, bueno, sí, es verdad que... Y mi primer libro, El secreto sumergido, lo publiqué en 2011. Así que voy ya para
casi los 10 años de experiencia con la publicación, la autopublicación, Amazon y todo este tipo de cosas. Así que bueno, todo lo que pueda yo contarles a ustedes y en todo lo que pueda ayudarlos, soy materia dispuesta. Empecemos por el principio. Pues un poco, y al introducir esto también nos puedes hablar un poco de tu experiencia propia, pero el primer tema que veo yo es que alguien es un escritor, se ha escrito su novela o su libro de poesía, lo que quiera, y lo ha escrito y lo tiene en el ordenador en Word. Entonces él tiene interés en publicar en Amazon, sea en papel, sea en digital, porque sabéis que Amazon ahora publica en papel y además que no tiene, lo veremos después, que no tiene ningún coste esto, únicamente cuando vendes. Y publica en papel y te lo envía también, te lo distribuye o en digital. Vamos a ver, ¿qué hace un escritor cuando tiene ya su Word y quiere publicar en Amazon? Bien, bueno, cuando tiene el Word vamos a asumir, ¿no?, que está ya corregido por otra persona. Voy a dar un pequeño consejo, que es que nadie publique un libro siendo él o ella la única persona que ha visto ese libro. Por favor, que lo vean ojos externos. Yo entiendo que una corrección profesional puede ser muy cara y si uno escribe por hobby o es el primer libro, a lo mejor no disponemos de los medios económicos para poder contratar a un corrector, pero siempre puede haber un colega, otra persona que le guste escribir o simplemente leer que nos pueda dar una mano con eso, ¿sí? Una vez que tenemos entonces el texto totalmente listo, que lo queremos publicar, para publicarlo en Amazon, como bien dijiste, se puede publicar en dos formatos y yo creo que es importante y beneficioso publicarlo en los dos formatos. Uno es el formato digital y el otro es el formato en papel. Comencemos con el formato en digital. El formato en digital, lo que uno hace es, uno puede subir directamente el Word y Amazon lo convierte a el formato de libro digital, porque es un formato propio de Amazon que se llama Mobi. No los quiero aburrir mucho con eso. También si uno quiere generar un formato estándar de libro electrónico que se llama el .epub, también puede, pero tampoco nos vamos a meter en ese tema. Vamos con lo fácil. Lo fácil es subir el archivo de Word directamente a Amazon, con una salvedad, que es que el archivo de Word tiene que estar muy limpio. ¿A qué me refiero muy limpio? No tiene que tener, por ejemplo, en el capítulo 1 un tipo de letra, en el capítulo 4 otro tipo de letra, ni diferentes tamaños, ni cosas muy raras con las indentaciones, ni nada de eso, ¿verdad? Mientras hay que pensar que el formato electrónico es un formato pensado para leerlo en dispositivos como por ejemplo un Kindle o una tablet, y que después la gente va a poder, por ejemplo, ampliar la letra, disminuir la letra. Entonces, no es un formato pensado para que en la página 1 salga esto, en la 2 esto, en la 3 esto, como un PDF, por ejemplo. Entonces, mientras más limpio sea el texto, mejor va a terminar saliendo en el Kindle, en el Kindle. Siempre uno antes de publicar debe mirar, Amazon te permite hacer una previsualización de cómo va a quedar en diferentes dispositivos, en una tablet, en un Kindle, etcétera, y eso uno siempre tiene que tomarse el tiempo de mirarlo a ver si queda bien, y si hay algún problema, volver al archivo de Word y solucionarlo ahí, y volver a subir el archivo. Una vez que estamos conformes con cómo queda esa conversión que hace Amazon de nuestro Word a su formato, ya está. Esa es la parte más difícil. Luego hay que, evidentemente, poner una portada. La portada, un consejo, digamos, más allá de Amazon en particular, pero un consejo que doy es que la portada sea lo más representativa del género posible, sobre todo si es una novela de género, si es una novela de ciencia ficción, si es una novela de fantasía, un thriller, un misterio. Es importante ir a mirar la lista de los más vendidos para entender un poco el estilo, porque si uno mira todas las novelas románticas, tienen ciertas cosas en común. Todas las novelas de misterio tienen ciertas cosas en común, en cuanto a las portadas me refiero. Y es importante no ser demasiado original con las portadas, porque eso puede ser contraproducente. Bueno, la portada la puede hacer uno, puede contratar, también depende de los medios que tenga cada uno, ¿no? Bueno, hasta sí, ahí está claro, Ricardo.
No, te decía que hay un editor en... Nos hemos olvidado de una cosa, quizá, tú y yo, que lo primero es darse de alta en Amazon, que hay una ficha, pero bueno, esto entras, es muy sencillo. Entras en Amazon y vas rellenando una serie de datos que te piden, evidentemente, quién eres, tal, y luego tienes que dar de alta el libro, poner el libro en qué género es, bueno, pero esto es bastante fácil cuando entras dentro. Y al final viene el sitio donde tú cargas tu libro. Bueno. Luego pones el precio y esas cosas. Claro, todo eso. Eso realmente no me detengo demasiado a explicarlo porque es de verdad bastante intuitivo, bastante fácil, ¿no? Te va preguntando, bueno, ¿cuál es el nombre del libro? ¿Cuál es el nombre del autor? Ahora hay que subir el archivo del libro, ahora hay que subir el archivo de la portada, etcétera, etcétera. Y ya está, el precio, todo eso. Quizás, Cristian, hablemos un poquito de todo y luego profundizaremos. Por ejemplo, papel, vamos a ver. Papel. Porque yo sé que en la práctica hay muchos escritores que prefieren siempre tener su versión en papel, además de la digital. Para ellos un poco la versión en papel es algo que pueden tocar. Y quieren tener su libro en papel. Entonces, claro, bien, Amazon se lo va a hacer, ¿no? Que yo sé, y así, por ejemplo, yo te voy a decir, yo lo que sé, lo que he visto yo, es que hay unos tamaños estándar. Te has de buscar el tamaño que te guste. Hay varios, ofrece como 10 tamaños distintos, pero lo básico es buscar un tamaño que sea el que tú quieres. Por ejemplo, tantas pulgadas por tantas pulgadas, que dan pulgadas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Sí, básicamente uno tiene que saber, para ponerse a publicar un libro en papel, tiene que saber el tamaño y la cantidad de páginas. Es muy importante porque la cantidad de páginas también influye en el tamaño porque determina el grosor del lomo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno lo que hace es va a la biblioteca de la casa de uno, mira diferentes libros que uno tiene, mira un libro que le guste y diga, sí, este tamaño me gusta, y lo mide con una regla. Y luego vamos a Amazon y elegimos de esos 10, 15 opciones que te da, elegiremos la que más se acerque a ese tamaño que queremos nosotros. A lo mejor no es exacto, a lo mejor tiene medio centímetro menos de ancho, pero bueno, más o menos. Eso por un lado. Sí. Perdona, hay una cosa que a mí es lo que me frenó al principio, hasta que lo descubrí, que consideré básica yo, que lo que hay que hacer es un PDF de exactamente el tamaño que has escogido. Si tú has escogido 6 por 10 pulgadas, por decir algo, tú sabes que dentro de Word, primero hacer un Word igual, porque Word tiene una funcionalidad que mucha gente no conoce, que es tamaño de página. Y tú puedes hacer el tamaño de página que quieras en milímetros, te lo dice. Entonces tú has de ver lo que mide en milímetros la página que haces, hacer un Word de esos milímetros exactos, y una vez tienes esto, ahí sí que es una foto, no es como antes el digital. Ahí lo que tú hagas en el Word, que pasarás a PDF, es exactamente lo que saldrá en cada página. O sea que aquí tienes que tener cuidado con los párrafos, con todo, párrafos que quieras, porque aquí sí que es eso, ¿no? Eso es un tema. Tú esto lo tienes en muy... Bueno, tú escribes novela, quizá la gente de poesía en esto es un poco más extraña porque quiere que no le corten los versos. En novela no es tan así, pero tú esto lo tienes en cuenta. Claro, yo digamos que lo tengo en ese sentido fácil porque al escribir novela, la novela evidentemente lleva un proceso de maquetación, pero es más simple, ¿verdad? Porque es un texto que está dividido en capítulos. La poesía, o si es un libro, por ejemplo, no sé, de cocina o de fotografía, donde hay que incluir muchas imágenes, ya importa un poco más que, por ejemplo, no tengas una imagen y el texto se salte a la próxima página y cosas así, ¿no? Ese proceso se llama maquetación y también lo puede hacer uno de manera casera o puede recibir ayuda de algún voluntario o paga, depende de los recursos de cada uno. Lo importante es justamente eso, producir un PDF, un archivo PDF del tamaño exacto que uno quiere que sea el libro, como bien lo decías. El tamaño entonces va a determinar el número de páginas. Entonces tu PDF de 14 por 20 centímetros tendrá, por ejemplo, 250 páginas. Entonces, el siguiente paso es diseñar la portada, que ahora, a diferencia del libro en digital, ahora el libro en papel requiere de una portada, que normalmente será la misma que la del digital, pero también requiere de una contraportada y de un lomo. El ancho del lomo viene dado en base a la cantidad de páginas y en Amazon mismo hay una calculadora donde uno puede poner, bueno, yo tengo tantas páginas y voy a elegir papel, porque hay dos tipos de papel blanco y papel ahuesado, creo que se llama, o crema. Sí, ahuesado, sí. Ahuesado. Ahuesado, sí.
Y a mí me gusta más el aguasado, por ejemplo. A mí también, y es papel más grueso. Entonces, el lomo del libro termina siendo más ancho para la misma cantidad de páginas. Pero, no, Cristian, no nos da muchos problemas el lomo. Lo único que si el lomo es muy estrecho, no cabe escribir en el lomo. Creo que son 100 páginas más o menos. Si un libro tiene menos de 100 páginas, no recuerdo, hay un número, no se puede escribir nada en el lomo. Pero eso lo calcula automáticamente. Más o menos, si tú puedes escoger una imagen de las que hay en el repertorio de Amazon, que, hombre, si te gusta, no, o si no te puedes escanear tú algo, escanear un dibujo que tengas tú o lo que sea, una foto tuya, y esto usarlo como portada. Y entonces Amazon tiene un editor donde tú escribes encima de esa portada que te has bajado, apaisada, para que incluya la parte delantera y trasera, claro. ¿No? Claro, claro, Amazon te da dos alternativas. Una es crear tu propia portada. Tiene un creador de portadas en el que uno puede ir arrastrando imágenes, poner el título, ampliarlo, moverlo, etcétera, y vas creando tu portada. Y también te da la posibilidad de subir una portada creada, que es una imagen entera de portada, lomo y contraportada. A medida que uno se va profesionalizando en esto, normalmente se tiende mucho más a usar esta segunda opción. ¿Por qué? Porque uno le dice a un diseñador, este es el tamaño de mi libro, este es el tamaño del lomo, y la persona diseña la portada y la contraportada todo junto, y luego uno ese archivo directamente lo sube. Al principio a lo mejor esto uno no puede hacerlo por una cuestión de dinero también, pero con el tiempo lo más probable es que se tienda a hacer algo así. Para que tengan una idea, una portada con contraportada y lomo, etcétera, ronda, dependiendo mucho del trabajo que lleve, etcétera, pero ronda entre los 100 y los 300 euros de trabajo de un diseñador. Así que si uno quiere contratar a alguien para que le haga ese trabajo, vale eso. Para mí es dinero muy bien gastado, pero bueno, siempre uno tiene que ver las posibilidades de cada uno. No, tienes razón. La portada es la imagen del libro, es lo que se ve al principio, es muy importante. Hay una cosa que no hemos dicho, que en Amazon no hay solapas. Las portadas no tienen solapas. Son portadas limpias, sin solapas. Eso que dices es verdad, y un buen diseñador te lo hace. Yo me lo he hecho yo solo, Me lo he hecho yo solo y no me ha salido mal. Hombre, podía ser mejor. Probé un poco, ver los tipos de letra, el tamaño de letra y tal, pero usando el editor, usando como fondo un grabado mío, y entonces encima el editor para poner los títulos del libro, el título viene automático, pero para poner un poco la parte de atrás de la contraportada, lo que escribes, el ISBN ya automáticamente te lo ponen ellos. Bueno, pues se puede hacer, Eso es que cada uno puede escoger, si busca un profesional que le hará una virguería, o se lo hace él. Sí, eso queda a criterio de cada uno y las posibilidades. Una cosa que me acordé, que es muy importante, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, es que tanto Amazon como otros sistemas de autopublicación, como pueden ser Lulu, bueno, y otros, utilizan algo que se llama impresión bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, cuando uno se autopublicaba, uno generaba sus archivos, la portada y el interior, iba a una imprenta y le decía, haceme 500 de esto, haceme 200 o lo que sea. Los tipos te daban cajas de libros y te los llevabas a tu casa y luego los vendías como podías. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que cuando uno sube los archivos a Amazon, por ejemplo, no imprimen y guardan stock. Ellos tienen los archivos ahí y cuando alguien compra el libro, imprimen un ejemplar y se lo envían. Y eso lo hacen en un lapso súper cortito, en un par de días lo están enviando. Bueno, ahora con el coronavirus es un poquitín más lento, ahora. Sí, pero además te lo imprimen en Polonia, te lo envían desde Polonia y llega rápido. Esto que decías es muy importante aquí en el tema porque quizá nosotros lo sabemos, no hemos explicado un poco a la gente cómo funciona el tema básico económico, que es que no tiene ningún coste para ti en principio, Amazon no cobra nada, simplemente Amazon te dice, este libro vale de impresión, hay una fórmula, te dice, vale 4 euros, por ejemplo, ¿no? Ponle el precio que quieras. Imagínate que un libro que valga para ellos 4 euros, sería un libro de un tamaño normal, de 200 páginas quizá o algo así, ¿no? Ese libro tú dices, bueno, yo lo voy a poner pues vamos, más fácil, para hacer números redondos. Vamos a un libro pequeñito que vale 2 euros, un libro de 70-80 páginas. Pues yo lo pongo a 10 euros de precio.
Amazon me da para mí el 60%, que son 6 euros, menos el coste del libro, que son los 2 euros. Yo gano 4 euros por cada libro. Esos son grandes números, es así, ¿no? Y fíjate que gano 4, o sea que comparando con la edición tradicional, que tienes un 10% de regalías, aquí se ha convertido el 10 en un 40%. Si luego vendes, los ingresos son más altos. Estas son las cifras, normalmente con cualquier régimen de autopublicación, así sea, ya te digo, imprimir en una imprenta y guardarlo en tu casa, normalmente el margen de beneficios siempre es mayor. El problema que tiene es, claro, la distribución y el volumen de ventas. Es verdad que con una editorial se gana a lo mejor 3 o 4 veces menos con el papel, por ejemplo, pero hay que luego ver el volumen. O sea, a lo mejor, y no estoy diciendo que sea el caso porque varía mucho de caso a caso, pero a lo mejor en algunos casos una editorial logra vender mucho más que 5 veces lo que uno vendería por su cuenta. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Lo más importante a considerar para mí es que la editorial, a nosotros nos gusta compararnos con una editorial o hablar de las editoriales, pero la editorial está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos decidir publicar con una editorial. En todo caso, podemos decidir intentarlo. Pero la diferencia es que si nosotros decidimos autopublicar, podemos hacerlo. No hay barreras. Si decidimos publicar con una editorial, bueno, vamos a tener que intentarlo. Hay muchas barreras. A lo mejor tenemos suerte y lo podemos hacer, pero mucha gente no va a poder. Entonces, también hay que tener un poco en cuenta eso, ¿verdad? Hombre, tú, Cristian, eres un escritor de éxito ya, porque tienes tiradas grandes, y creo que alguna editorial te ha tentado ya, o que tienes algún proyecto con alguna editorial ya. Quizá porque es muy distinto, claro, y estoy de acuerdo contigo en que una editorial, para un escritor que venda mucho, le interesa porque lo promociona. Para un escritor, un indie que llamamos, independiente, que vende poco, aquí tiene muchas más ventajas Amazon, quizá, depende de cada caso, ¿no? Pero evidentemente para un escritor que venda mucho ya puede interesarle más entrar en la cadena editorial que le permite tener sus libros en las librerías, porque en Amazon los tenemos a la venta, pero no tenemos libros en las librerías. Tú tienes algún proyecto ya de editar con una editorial, ¿no? Creo. Sí, yo tuve la suerte que ya tuve conversaciones y ofertas de los 2 grupos editoriales más grandes que hay en el mercado hispano, y terminé firmando con Random House, con Penguin Random House, que son los dueños de Alfaguara, de Salamandra, Ediciones B, de un montón. En concreto voy a trabajar con la gente del sello Suma de Letras, que es un sello que se dedica a publicar ficción más comercial, que es justamente lo que yo escribo. Mi libro iba a salir ahora en mayo, el mes pasado, y lamentablemente con todo este lío de la pandemia y eso, se aplazaron los lanzamientos y el mío, pobrecito, quedó para enero del año siguiente. Así que habrá que Te convocaremos el año que viene otra vez para que nos expliques las diferencias que hay entre ser autor indie o autor de Amazon. Eso es interesante. Oye, otra cosa, ya que estamos hablando de esto, ya tenemos el libro publicado, ya tenemos el libro en Amazon, ya hemos hecho todo, ya ha quedado, hemos visto, ¿sabes? Hay otra cosa que tú puedes pedir un libro que te vale 3 o 4 euros y te lo envían a casa, un libro de prueba, que no se puede vender, pero así lo puedes ver físicamente cómo es. Y en el libro digital quizá no hemos dicho que ahí el royalty puede ser depende, entre 60, 70, según los precios, ¿no? Hay una escala de precios. Pero una parte muy alta, lo que pasa es que en los libros digitales los precios son bastante más bajos. Compensa. No sé, tú crees, por ejemplo, para un autor, ¿qué es más rentable? Para un autor que ya vende como tú. ¿El libro en papel o el digital? Y en mi caso, entre el 70 y el 80% de los ingresos de Amazon vienen en el digital, en mi caso. ¿Digital? Entonces, sí. Para mí y para la mayoría de la gente que conozco que se está dedicando a vivir de sus libros, autopublicándose, en todos los casos que conozco, creo que menos uno, en todos los casos, tienen más regalías por digital que por papel. Porque deben ser las ventas mucho más altas, las regalías son más bajas, porque un libro que valga 10 euros en papel, en digital no pasa de 3 o 4. Claro, y un libro que vale 4 euros en digital, uno se queda el 70% de eso, y un libro que vale
10 euros en papel, a lo mejor uno se queda la misma cantidad, porque hay que quitarle, como decías antes, ¿no? Lo que vale imprimirlo y eso. Pero bueno, eso varía de autor en autor. Una cosa que me gustaría agregar, que no dijimos, es que cuando uno publica un libro en Amazon en papel, uno puede pedir lo que se llama copias de autor, una vez que está publicado, y te las cobran a ese precio que decías antes, que es lo que vale la impresión, ¿verdad? Por ejemplo, un libro de 300 páginas, una novela de 300 páginas, más o menos son unos 4 euros. Entonces uno puede pedir esos libros, te los mandan a tu casa, una caja de lo que sea, de 2, 4, 10, 20, y uno eso luego los puede regalar, vender, llevar a presentación, hacer lo que quiera, ¿verdad? No, esto es una opción interesante. Esto es así, ¿eh? Eso es así y además es muy práctico. Yo, por ejemplo, pues no sé, como dices tú, vale, sí, mi libro es grande, 330 páginas y es tamaño grande, 25 centímetros, porque es un libro de texto, que es un tratado métrico y me interesaba el tamaño grande, y sí, creo que el coste ronda sobre los 5 euros, el coste total del libro, y eso que tiene 360 páginas, tamaño grande. Y claro, te los vende Amazon a ese precio, cuando ese es un libro que si tiene lectores, pues van a pagar por ese libro, pues no sé, 12, 15, 16 euros, es un libro de un tamaño que se vende por ese precio. O sea que te permite hacer presentaciones y vender tus libros, ganando como márgenes importantes. Pero ahora, Cristian, ya tenemos el libro, pero claro, aquello que decían antes de que el buen paño en el arca se vende, que era un refrán español, eso no es verdad. Aunque el libro sea bueno, que los libros son buenos, porque yo he leído otros libros y me gustan, por buenos que sean, si no haces algo, en Amazon hay millones de libros y ese libro no se va a vender. ¿Qué haces? Ahí vamos a hablar un poco de la difusión. ¿Cómo consigues tú que tus libros se conozcan y se vendan? Sí. Lamentablemente uno tiene que entender, metiéndose en esto, que el estado natural de un libro es perderse en el olvido y que ya nadie lo descubra. Entonces uno lo que está haciendo con la promoción y con la difusión es remar contra la corriente para que esa corriente no te arrastre hacia este olvido, este vacío que hay, ¿no? Yo te voy a contar lo que yo hago particularmente. A mí las redes sociales no me sirven demasiado para vender libros. Lo que más me sirve es mi propia lista de correo. Tengo una newsletter que la he ido haciendo crecer a lo largo de mucho tiempo. Creo que la abrí hace 6 años más o menos. Hoy por hoy tengo unas 2.500 personas, 2.500 lectores en la lista y son gente que realmente abre los correos y que están muy interesados en lo que tengo para contarles, son lectores fieles. Lo que hago yo es ponerle mucho énfasis a la gente, si le gustan mis libros y quiere tener una relación conmigo de escritor-lector, que se den de alta en esta lista de correo. Lo más importante es que la lista de correo, igual que las redes sociales, no son un lugar para estar constantemente gritando, compra mi libro, este es mi libro, compra mi libro. No. Es para tener una conversación interesante y real con tus lectores. Y luego, cuando te vayan conociendo, solo van a ir comprando tu libro. Parece un poco raro, pero realmente funciona así. Yo, ¿qué hago con mi lista de correo? Les mando cuentos inéditos, por ejemplo, o les cuento la historia de cómo escribí tal libro, o le mando un enlace a Google Maps para que vean el escenario de tal novela mía. Decir, mira, este libro que está ambientado en una casa en el medio de la nada, bueno, la casa realmente existe y es esta, pum, Google Maps. Ese tipo de cosas hago con la lista de correo. Creas unos lectores adictos, tienes como un grupo que has ido creando, supongo, con una landing page o alguna cosa que tienes ahí para que la gente se te apunte, ¿no? Tienes algo en tu web o algún sitio, una landing, se llama una landing page, donde la gente pone su nombre y su correo, y a partir de entonces tú los cuidas claro, para que sean tus lectores. Claro. Lo que hago es dar más de lo que pido. Entonces, por ejemplo, para incentivarlos a que se den de alta en mi lista de correo, les ofrezco 3 cuentos inéditos. Les digo, si te das de alta en mi lista, aquí hay 3 cuentos inéditos. Entonces, cuando se dan de alta, el primer email que reciben mío viene para descargarse esos cuentos. Y luego intento dar
más de lo que pido. Entonces, de vez en cuando mando un cuento inédito, les cuento una historia, sin pedir nada, sin hablar de mis libros, sin decir que compre mis libros, nada. Pero cuando tengo que pedir algo, por ejemplo, cuando lanzo un libro nuevo, entonces ahí sé que tengo una base de lectores fieles que me ayudan a darle ese empujón inicial, que es muy importante en cualquier tienda online. Ahora estamos hablando de Amazon, pero pasa lo mismo en Netflix, pasa lo mismo en... ¿Por qué Netflix te recomienda ciertas películas? Porque hay mucha gente que las está mirando. Y eso es una bola de nieve que más gente las mira. Si no te las recomendaran, no las... Y lo mismo con Amazon. Amazon recomienda ciertos libros porque ve que hay mucha gente que los está leyendo. Ese empujón inicial... Una pregunta, Cristian. ¿Y no será también porque se hace publicidad? ¿Tú haces publicidad en Amazon? Porque se dice que la publicidad en Amazon es lo que sube los libros arriba, aparte de los lectores, ¿eh? A eso iba, justamente ahora te iba a hablar de eso. Hay dos cosas. Está la visibilidad orgánica, digamos, natural, sin pagar, que uno puede tener en la tienda de Amazon. Y esa visibilidad es lo que te estaba comentando, ¿no? Si un libro se vende mucho, Amazon lo promociona, sin que tengas que pagar. Es simplemente porque Amazon quiere... o sea, sabe que esto se está vendiendo y dice, bueno, vamos a seguir vendiéndolo. A otras personas les puede interesar. Eso está por un lado. Eso se logra consiguiendo lectores genuinamente interesados y yo lo hago con una lista de correo. Ahora, por otra parte, existe una cosa que llaman los anuncios de Amazon, que es publicidad paga dentro de Amazon. Uno puede pagar, en el caso de Amazon se paga por clic. Entonces uno dice, yo quiero, por ejemplo, que mi libro salga promocionado en las categorías de misterio y aventuras, por decir algo, ¿no? Y estoy dispuesto a pagar hasta 9 céntimos el clic. Y uno crea una campaña de publicidad y entonces Amazon empieza a promocionar tu libro y te cobra cada vez que alguien hace clic en tu libro. Luego, si lo compran o no, es otra cosa. El clic para verlo, no para comprarlo. ¿Y si lo compran, te cobra algo más o no? Si lo compran, ¿te cobra algo más o no? Solo te cobra por clic de abrir el mensaje, de abrir el libro, de entrar a la portada del libro solo, ¿no? Claro, entonces, esos anuncios salen dentro de la misma tienda de Amazon. Por ejemplo, si uno se mete en Amazon y mira cualquier libro, vas a ver que debajo de ese libro sale como una especie de cinta así con varias portadas y pone productos patrocinados relacionados con este artículo. Y ahí hay otros libros. Bueno, toda esa gente está poniendo anuncios de pago y cuando uno hace clic, a esa persona le están cobrando y te llevan a ese libro. Uno cuando empieza con los anuncios de Amazon, después de un tiempo hay que invertir un poquito de dinero para empezar a ver datos y después de un tiempo te das cuenta, por ejemplo, cuántos clics se necesitan para una venta, para tu libro en particular. Y entonces, luego eso te da la matemática de decir, bueno, si yo necesito, me invento un número, 20 clics para una venta y estoy pagando 10 céntimos del clic, significa que en promedio me cuesta 2 euros una venta. ¿Estoy ganando más o menos que 2 euros? Si estoy ganando más, mi negocio, digamos, funciona, el anuncio está funcionando y va para arriba. Si estoy gastando más de lo que gano, estoy perdiendo dinero. Pero lo que está claro, que es interesante lo que has comentado también, es que en las redes sociales puede haber mucho movimiento, me gusta, pero hay poca compra. O sea, el ratio del me gustas muchos, pero las compras en Facebook o Twitter a través de esto no son muy altas. Que el camino es tu lista de correo y anuncios en Amazon. Quizá los caminos, ¿no?, principales. Ese es el que ha funcionado para mí y el que funciona para la mayoría de la gente que conozco a la que le funciona. Habrá casos, sin duda, de autores que obtienen muchas de sus ventas desde las redes sociales. Puede ser, no digo que no. Lo que quiero decir de las redes sociales es que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales por lo siguiente. No solamente por lo que dijiste, que me parece muy acertado, lo de que hay mucho me gusta y poca acción, pocas ventas, sino que además, cuando uno tiene unos seguidores en redes sociales, no hay que olvidarse que uno no es dueño de ese canal de comunicación. La red social puede, en un caso extremo, irse al garete, como pasó con MySpace en su momento, pero
Peor aún, y lo que está pasando, es que la red social te puede cerrar el chorro y empezar a cobrarte para llegar a tu audiencia, que es lo que hace Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Facebook, uno antes se creaba una página de Facebook, le decía a todo el mundo que le diera me gusta a la página, y de un día para el otro Facebook dijo, bueno, ahora cuando pongas algo en tu página, se lo vamos a mostrar a un porcentaje muy pequeñito de tus seguidores, y para que se lo mostremos al resto habrá que pagar. Sí, esto es lo que pasa. Ese es el peligro de las redes sociales, que uno no es dueño de ese canal de comunicación. Alguna vez escuché decir que es como sembrar en terreno ajeno, y me parece una analogía muy interesante. Estás sembrando en una tierra que no es tuya. En la lista de correos no pasa eso. Sí, en cambio la lista de correos es tuya, y además supongo que tú usas algún instrumento de envío de estos que te permiten analizar después número de aperturas, porque claro, la ventaja no es enviar un simple mail, sino que usar algún programa. Hay varios, MailChimp, hay Akumba Mail, no sé cuál usas tú, que son programas de envío masivo que además te dan una analítica por dentro, que puedes entrar, ver el porcentaje que te abren, y claro, tienes una información, ¿no? También usas algo parecido, supongo. Sí, correcto. Yo utilizo uno que se llama MailerLite y es muy parecido a MailChimp. Lo que pasa es que cuando uno ya supera una cantidad de usuarios es bastante más barato que MailChimp. Entonces, y de hecho justamente me cambié. Yo antes estaba en MailChimp y me cambié a MailerLite. Fíjate que eso no se puede hacer en redes sociales. Yo no puedo decir, bueno, ahora me llevo todos mis seguidores de Twitter, me los voy a llevar a Instagram porque me gusta más. Eso no existe. Esa es la diferencia entre ser dueño o no del canal de comunicación. ¿En Facebook o Twitter haces algo o no haces nada ahí? ¿Tienes perfil en Facebook y en Twitter o no? Tengo presencia en todas las redes. Tengo una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, una cuenta en Instagram, pero les doy cero prioridad en mi vida, en lo que hago con la promoción de mis libros, etc. También puede ser que sea un pez que se muerde la cola. Como yo no pongo nada de esfuerzo en las redes sociales, tampoco obtengo muchos resultados. Pero conozco gente con muchos seguidores que tampoco los obtiene. Entonces, soy un poco desconfiado de las redes en cuanto a vender. Sí, dicen que Instagram quizás es una red que tiene más seguidores, que aparte de seguidores son seguidores que luego te compran, quizás, no sé, bueno. En todo caso, creo que hemos repasado un poco lo que es el camino principal. Quizá, evidentemente, después de todo esto, después de las ventas, pues Amazon te paga. Te paga tu cuenta que hay y te paga los royalties y te da unas estadísticas muy interesantes, ¿no? No las usas, ves las ventas que tienes diarias en cada sitio, por país. O sea, ¿también lo usas tú? ¿Haces algún tipo de gestión con esto? Sí, miro... básicamente lo utilizo para luego a final de mes mirar los ingresos, lo que gasté en publicidad y ver cómo está evolucionando, digamos, cómo están evolucionando las ventas, si van para arriba, para abajo, ese tipo de cosas. Sí, Amazon tiene un sistema de reporte en tiempo real, es decir, que si alguien te compra un libro, hoy te aparece esa venta en la página de como tu panel de control de Amazon, ¿no? Ves esa venta hoy y ves en qué tienda fue, si fue en .es o en .com o en México, donde sea. Luego te pagan a los 2 meses por ejemplo, las ventas de febrero te las pagan a finales de abril, por ejemplo. Está bien. Y nada, te lo pagan en tu cuenta bancaria y nunca he tenido ningún problema con eso, la verdad. Llevo muchos años y no he tenido nunca ningún problema. Yo creo que hemos hecho un poco una visión bastante general de lo que es el proceso. Evidentemente, yo lo resumiría diciendo, la parte de publicar es fácil, solo con ayuda. La parte de vender, ahí además de ser un buen libro, hay que saberse mover. Supongo que es como todo, hay que invertir al principio, hay que picar bastante piedra, hay que cuidar a tus lectores, tu lista de lectores, para luego llegar a poder tener ventas. Pero al menos tienes tu libro publicado, tu libro que no te ha costado nada, o sea que no has tenido que invertir nada de ese libro y que vas a tener, si luego tienes éxito, vas a tener unas compras. Quizás una cosa interesante también es que nos planteemos ante la autoedición, que es un tema que ha venido y que además está creciendo. Hoy mismo veía como
Esta mañana me ha llegado un post de una persona que hace post sobre librería y me estaba explicando que ahora ya un distribuidor español está haciendo algo parecido, está haciendo online, de forma que tú puedes pedir a una librería un libro. Esto mismo, pero bueno, es un poco el proceso. Tú puedes pedir un libro a una librería que te interese, ese libro no existe en stock, lo fabrica para ti ese distribuidor y te lo envían a tu casa, aunque luego cobre la librería. Esto explica, bueno, eso que bueno, quiere decir que el mundo de las nuevas tecnologías está ahí, sea para que los autores se autoediten, sea para que a través de las librerías también se puedan aprovechar. Quizá lo que nos ha faltado es un poco de decir, bueno, tú como escritor, claro, es que la gente, ¿por qué escribe la gente? Hay gente que puede escribir para ganar dinero, hay gente que puede escribir porque quiere tener un reconocimiento, hay gente que puede escribir porque le hace ilusión tener un libro publicado. Quizá también en función de a lo mejor alguien quiere un reconocimiento y querrá que le publique una editorial que tiene nombre porque así tal. O a alguien le hace ilusión que su libro esté disponible y entonces Amazon es lo ideal, porque se lo va a hacer y va a tener el libro. Y hará una presentación y los podrá vender, ¿no? O alguien, eso supongo que en función del perfil de la persona también es importante, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante ser honestos con nosotros mismos y pararnos a pensar y decir, bueno, ¿por qué quiero publicar un libro? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Lo quiero hacer porque quiero dejar constancia de esto que pasó? ¿O tengo la ilusión, por qué no, de conseguir muchos lectores y dedicarme a escribir porque me gusta mucho leer y me gustaría ser escritor? O no, me encanta mi trabajo, esto es un hobby, yo lo quiero hacer como un hobby, pero bueno, cuando termino un libro me da pena que quede en un cajón, así que me gustaría que estuviera ahí. Bueno, uno tiene que responder esas preguntas con honestidad, respondérselas a uno mismo y luego decidir en función de eso. No hay una postura correcta y una incorrecta. No está mal querer publicar con una editorial por el prestigio que eso te dé y decir yo no quiero la autopublicación, no me gusta, no es para mí, yo quiero una editorial y si no me publica una editorial, no me publica nadie. No está mal pensar así, tampoco está mal pensar, o sea, no hay formas buenas y malas de pensar en cuanto a esto. Hay ventajas y desventajas como todo. Lo que sí que me gustaría dejar claro, que sí que es un mito, una cosa que es falsa, es que la autopublicación te cierra las puertas con las editoriales. Hay gente que piensa que si uno autopublica en Amazon, ya está, ya pierde la oportunidad de publicar con la editorial. Eso es mentira. De hecho, en muchos casos es al contrario. Yo no hubiera publicado un libro, o no estaría por publicar un libro con el grupo editorial más grande del mundo, si no hubiera sido porque a mi libro primero le fue bien en Amazon, ¿verdad? Las editoriales, todas, te lo digan o no te lo digan, las editoriales grandes, todas están mirando los rankings de Amazon, están viendo qué libros venden bien en Amazon y obviamente ese es un primer indicador. Luego ellos se lean el libro, verán si se ajusta a lo que ellos quieren publicar o no, etc. No hay garantías, no es que si tu libro vende bien, luego lo van a publicar, no. Pero es una forma de las más efectivas que yo conozco de abrirte una puerta con una editorial. Y eso es algo que la gente no suele saber, no, o sea, se desconoce y por eso me gustaría romper ese mito. Cristian, tenía una pregunta. Los comentarios que hacen los lectores en Amazon tienen que haber sido lectores, si no compran el libro no lo pueden hacer. ¿Esos comentarios que hacen tienen influencia en la venta de los libros? Yo creo que sí, tienen doble influencia, digamos. Por una parte está la influencia que tiene, que todo el mundo cuando va a comprar algo en internet mira qué tan buenas son las reseñas de otra gente que lo ha comprado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso te ayuda o te perjudica, depende si los comentarios son buenos o malos, a que la gente decida, porque cuando están viendo los comentarios ya están en la página de tu libro, están a un clic de comprarlo. El comentario lo que hace para mí es inclinar la balanza para decir sí, lo compro o no, me parece que no. Eso por un lado. Eso lo podemos entender todos como compradores en internet. Luego, por otro lado, hay una parte que es un poco, que no está tan clara, que es si las reseñas, la cantidad de reseñas y la calidad de reseñas que tengas en Amazon de comentarios,
te ayuda en el famoso algoritmo de Amazon, que es el motor de recomendación. Es decir, la pregunta ¿es más probable que Amazon recomiende un producto que tiene muy buenas reseñas a uno que no tiene tan buenas reseñas? Y el sentido común te dice que sí. Lo que pasa es que todas las empresas tienen un secreto bastante absoluto en cuanto a sus algoritmos de recomendación, entonces no se sabe a ciencia cierta, pero la lógica diría que sí, que te ayuda con eso. Yo le doy mucha importancia a los comentarios a tal punto que es una de las cosas que pido al final de los libros. Cuando alguien termina mi libro, lo que le pido es que se suscriba a mi lista de correo y que me deje un comentario donde haya comprado el libro, ya sea en Amazon o en otra tienda. Y otra cosa, Cristian, también hay la sinopsis del libro, que la cargas tú en Amazon, que creo que cabe en 3.000 caracteres, también debe ser importante, porque ahí es lo que cuando pinchas puedes leer esos 3.000 caracteres donde alguien pone lo que es su libro. Claro, si tú no conoces un libro y ves que lo que explica allí el autor te gusta, pues igual te animas, ¿no? ¿Tú cuidas mucho la sinopsis? ¿O? Es fundamental, la cuido mucho, es una de las cosas que más, ¿cómo te lo digo? Lo dejamos para el final, ¿no? Vamos a publicar nuestro libro y decimos, tengo que escribir una sinopsis, una descripción del producto, y escribimos lo que se nos ocurre. No. Es una de las cosas más importantes junto con la portada para convencer al lector de que le dé una oportunidad a tu libro. Así que yo, por ejemplo, mi libro, El secreto sumergido, que es el primero, lleva 9 años en Amazon y cada 2x3, cada un par de años, miro la sinopsis, la retoco, la mejoro, la cambio. O sea, es un proceso constante el de mejorar la sinopsis porque es una de tus cartas de presentación más importantes cuando uno estás enfrente a un nuevo lector, a un potencial lector que todavía no decidió si va a comprar tu libro o no. La sinopsis es el momento, es el lugar para convencerlo. Además, tampoco hemos dicho otra cosa. Uno puede cambiar sus libros en Amazon. Puede cambiar el precio cuando quiera, subirlo o bajarlo. Y además creo que en Amazon también, si tú tienes tu libro y por lo que sea, al cabo de unos meses, no te gusta mucho un capítulo, puedes hacer una segunda edición, puedes cargar otro texto, ¿no? Sí, totalmente. También se puede, por ejemplo, corregir un error. Si uno se da cuenta de que tiene un error de ortotipográfico, por ejemplo, uno puede ir ahí y subir en cualquier momento una nueva versión del libro y a partir de ese momento toda la gente que compra el libro ya comprará la versión con ese problema corregido. Muy bien. Pues muy bien, Cristian, muchas gracias. Yo creo que hemos hecho una visión bastante general y además espero que lo podamos hacer en persona, podamos hacer un acto presencial en octubre, si nos dejan, porque, bueno, a la vez sea presencial y también sea online, pero porque también así podemos tener más contacto y hablar con el autor, los asistentes. Y yo, pues, agradecerte en nombre de la asociación que nos hayas colaborado con nosotros, desearte mucho éxito en tu nuevo libro, que aunque te lo hayan retrasado ahora, que sea, porque entonces además nos podrás explicar las diferencias que hay entre publicar por tu cuenta o con la primera editorial del mundo, y vamos a ver. Y oye, no hay cosas buenas y malas, hay caminos distintos y cada uno escoge el camino que cree que le interesa más. Claro. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a todos por escuchar lo que tengo para decir. Me gustaría despedirme con una invitación a toda la gente a todos los escritores o escritoras en potencia que les interese y tengan dudas, me quieran preguntar algo o le quiera preguntar algo a otros escritores. Soy uno de los fundadores de una comunidad de escritores, que es un foro en internet que es gratuito. Se puede dar de alta ahí y preguntar lo que quieran. Hay muy buena, como decimos en Argentina, muy buena onda entre los escritores, todo el mundo se ayuda, no hay... realmente se ha creado una comunidad muy interesante. Así que me gustaría invitarlos a todos. Después quizás podemos poner en algún enlace, Sí, el texto enlace. Se llama Ebroly, porque yo soy miembro. Ebroly, claro, se llama, ¿no? Se llama claro, Ebroly. Bueno, intentaremos poner un enlace, o cuando hagamos el enlace que aparezca, porque se llama Ebroly, ¿no? E-B-R... Sí, Ebroly es la empresa que se dedica a promocionar libros, pero dentro de Ebroly hay como un proyecto medio aparte que lo hago yo un poco por hobby, que es el foro que te digo, la dirección es comunidad.ebroly.com.
ebrolis.com. Intentaremos ponértelo también al texto este. Pues muchas gracias, Cristian. Y ánimo. Bueno, adelante gracias a todos. ustedes. Vale, gracias.